Y hoy tenemos una presentación muy especial porque trata de un tema de actualidad para todos nosotros, ¿sí? Pongámonos a pensar por un minuto. ¿Cómo llega el oxígeno al músculo del atleta, del deportista, de esa persona que se mantiene activa? ¿O cómo llega la glucosa al cerebro del estudiante? Las hormonas que son producidas por diferentes órganos del cuerpo, ¿cómo es que llegan a las células blanco? ¿O cómo es que las células de nuestro cuerpo se deshacen de los desechos? Porque recuerden que nuestras células tienen todas las funciones de cualquier ser viviente, incluyendo la excreción. Y todos esos desechos deben dejar nuestro cuerpo de alguna manera. Pues bien, de esto se encarga ¿quién? Nada menos que el sistema cardiovascular. Yo quiero que hagas un paralelo, ¿sí? Muchos vivimos hoy día en edificios, ¿no? En los edificios siempre hay una central de almacenamiento del agua, hay una zona de bombeo y tuberías que distribuyen el agua por todo el edificio. Pues bien, podríamos hacer un paralelo entre el sistema circulatorio cardiovascular y este sistema de bombeo, porque el sistema cardiovascular es un sistema de transporte interno, compuesto en primer lugar por una bomba a la que llamamos corazón, y luego una red de conductos llamados arterias y venas, y un fluido que viaja por estos conductos que es la sangre. Pero este sistema es fundamental, es elemental para la vida, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque representa un sistema de transporte interno, ¿sí? Entre cuyas misiones podemos mencionar transportar el oxígeno, porque el oxígeno viene a ser para el cuerpo un nutriente, porque en primer lugar interviene en todas las reacciones energéticas de nuestro cuerpo. Luego está la otra noble misión de distribuir los nutrientes que ingresan. Nosotros estamos preocupados por ingerir los productos con proteínas, vitaminas, minerales, etcétera. Pues bien, todo ello debe viajar a diferentes órganos y células, regiones del cuerpo, y lo hace justamente a través de la sangre. Y se produce también este intercambio por las sustancias de desecho que las células eliminan y que deben nuevamente ser transportadas hacia el órgano respectivo para ser eliminadas. ¿Qué más tenemos entre las misiones? Bueno, transportar los nutrientes o sustratos. Una vez que un nutriente ha entrado al cuerpo, se le llama sustrato. Y muchos de estos sustratos pasan por el hígado para su metabolismo. Pues bien, la sangre también tiene entre sus misiones justamente la de llevar estos sustratos hacia el hígado para su correcto metabolismo. Distribuir las hormonas que, como te había dicho, son producidas en diversas regiones del cuerpo. Unas son producidas a nivel de los riñones, específicamente en las glándulas suprarrenales, otras en el páncreas, otras en la pituitaria, en fin. Y todas ellas deben viajar a través de la sangre hacia sus órganos blanco. Y finalmente la de proteger al organismo. Hoy más que nunca estamos involucrados con el funcionamiento del sistema inmunológico. Sabemos que está compuesto por células y compuesto también por proteínas que llamamos inmunoglobulinas. Bien, tanto las células como las inmunoglobulinas o defensas viajan también a través de la sangre. Fíjate tú qué importante, todas estas misiones, todas estas labores que realiza nuestro sistema circulatorio. Pero el sistema circulatorio está expuesto a diversos factores de riesgo. Son de dos tipos. En primer lugar, los no modificables, nacemos con ellos, y en segundo lugar, los modificables. Pues bien, ¿cuáles son los factores de riesgo no modificables, contra los que no podemos hacer nada? En primer lugar, la herencia. Y te lo he dicho muchas veces, hay que estar alertas de las enfermedades que son, digamos, más proclives o de mayor frecuencia en la familia. Porque, por ejemplo, si tu abuelo fue hipertenso, si tu padre fue hipertenso, es muy probable que tú también, a la larga, desarrolles la hipertensión. Porque la propensión o la proclividad ya la tienes. Luego está el sexo. Los varones tenemos mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares con respecto a las damas, salvo cuando las damas se encuentran en la ventana de edad de entre los 55 y los 65 años. ¿Y esto por qué? Porque a consecuencia de la menopausia, el metabolismo de las grasas se altera en el caso de las damas. Pero en general, en la vida del hombre, hay una mayor propensión a desarrollar enfermedades cardiovasculares
De hecho, es la primera causa de mortalidad en toda Latinoamérica, me refiero a los varones. Primera causa de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares. Y en tercer lugar, la edad, porque este sistema de bombeo tan eficiente va perdiendo fortaleza, fuerza, conforme pasan los años. Entre los factores modificables, la buena noticia con los factores modificables es que nosotros podemos trabajar con ellos para disminuir nuestro riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Tenemos en primer lugar los malos hábitos alimenticios. Y ahí vas a decir seguro, otra vez el doctor Columbus nos va a hablar de que hay que comer sano, pero es necesario. Y hemos escuchado hace unos minutos atrás al doctor Hendricks hablarnos de esto. La importancia que ha cobrado, la relevancia que ha cobrado hoy más que nunca, que estamos en un contexto de pandemia, el propio cuidado de nuestra salud. Estamos viendo que el COVID-19 está haciendo, si me permiten el término, una suerte de selección. Y justamente las personas que han descuidado más su estado físico, que han descuidado más su nutrición, son las personas más proclives a desarrollar casos graves. Mientras que las personas que se han mantenido con un peso saludable y en general con un buen estado físico, son las personas que generalmente sobreviven. Entonces sí, es importante hablar de esto, hablar del sedentarismo. Claro, o tú me podrás decir que esto de la pandemia y las cuarentenas que hemos afrontado efectivamente nos ha llevado hacia el sedentarismo. Pero eso no es excusa tampoco porque déjame decirte que durante las cuarentenas que hemos afrontado de diversas maneras en unos u otros países, pues ha habido acceso a mucha información sobre los ejercicios que podíamos realizar en casa. Así que eso no ha sido una excusa. Pero hoy en día, que las medidas de cuarentena han bajado, es más propicio poder realizar ejercicio al aire libre. Luego está el tabaquismo, ese desagradable hábito que algunas personas aún conservan, el estrés y el manejo del estrés, y finalmente los hábitos de higiene oral, que se suman recientemente a los factores de riesgo modificables, es decir, que los podemos manejar. Veamos. En cuanto a los factores de riesgo modificables, en primer lugar tenemos los malos hábitos alimenticios. Y esto es clave, ¿por qué? Porque son los malos hábitos alimenticios los que nos llevan hacia el sobrepeso y la obesidad. Recuerda, la obesidad en sí ya es una enfermedad. Entonces, esto hace que aumente el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque tenemos mayor volumen corporal, mayor volumen de sangre y el mismo corazón. Y eso hace que este noble corazón trabaje y trabaje, impulsando la sangre. Y eso hace que el músculo cardíaco comience a crecer. Y esto a la larga puede derivar en una insuficiencia cardíaca. Luego tenemos la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Tú ya sabes que el pronóstico, ¿no?, de una persona con diabetes es terrible, pero además estimula la arteriosclerosis. Porque el diabético, además de manejar niveles altos de glucosa en sangre, generalmente es dislipidémico. Tiene niveles altos de colesterol y triglicéridos. Generalmente, además de ser hipertenso. Y bueno, te lo había dicho, la hipercolesterolemia, que puede estar asociada o no a la diabetes. Y finalmente la hipertensión. ¿Causada por qué? Porque sobre todo el colesterol del factor de riesgo anterior o de la consecuencia anterior, ¿no?, la hipercolesterolemia, este colesterol comienza a almacenarse, como ves en el gráfico, comienza a almacenarse en las paredes de la arteria. Cuando somos jóvenes, nuestras arterias tienen el aspecto de una manguera de látex. Es flexible, se estira, ¿no? Pero en la medida que vamos creciendo y el colesterol se comienza a acumular en las arterias, lo que sucede es que estas arterias pierden flexibilidad. Por un lado, pierden la flexibilidad, ya no son como una manguera de látex, sino que se hacen rígidas como un tubo de PVC. Y por otro lado, el colesterol almacenado en la parte interna reduce la luz o el diámetro interno. Y eso produce hipertensión. ¿Sí? Y esto da como consecuencia, bueno, otro factor importante es el del sedentarismo, ¿sí?, que trae como consecuencia, por ejemplo, la aterosclerosis. Claro, no le damos trabajo al cuerpo, la sangre permanece, vamos a decir entre comillas, estancada en el cuerpo, no se mueve, y eso propicia que el colesterol se acumule activamente en las arterias, produciendo la aterosclerosis, o sea, la reducción de la luz interna de las arterias.
Consecuencia de ello viene nuevamente la hipertensión, la debilidad muscular, porque no nos movemos nuevamente. Las enfermedades respiratorias, ¿por qué razón? Porque el movimiento, ¿no?, expansivo de los pulmones está asociado a la fortaleza de los músculos alrededor del diafragma, que es esta zona del pecho donde están los pulmones. Cuando estos músculos pierden tono, nuestros pulmones pierden la capacidad de expandirse y eso perjudica la ventilación. Cuando digo ventilación, es la capacidad de nuestro sistema cardiovascular de adquirir oxígeno a través de la respiración. Se perjudica. Y finalmente, la pérdida de tono y debilitamiento de las arterias, ¿sí? Porque las arterias también tienen una zona muscular, están compuestas por fibras musculares, las cuales también pierden tono. Entonces, a dejar atrás el sedentarismo. ¿Qué más tenemos? El manejo del estrés. El estrés es una condición del ser humano que lastimosamente, y otra vez tengo que decirlo, ha ganado terreno en el contexto de pandemia. Este estrés estimula la secreción de la adrenalina y noradrenalina, tanto como en el caso de los fumadores, ¿sí? Y esto, bueno, multiplica por 2 el riesgo de infarto agudo al miocardio apenas 2 horas después de habernos enterado de algún evento significativo que produzca alteración emocional. Estas hormonas del estrés, por lo tanto, son muy peligrosas, debemos aprender a manejar el estrés. Y por otro lado también, el estrés genera en el organismo radicales libres que propician la acumulación, ¿no?, o la formación de trombos en nuestras arterias. Y esto puede provocar accidentes cardiovasculares porque no hay nada más peligroso que este colesterol acumulado produzca placa. Placa quiere decir acumulación de colesterol. Y estos radicales libres pueden dar lugar al desprendimiento, ¿no?, de estas acumulaciones o placas que pueden originar una obturación, o sea, el cierre de una arteria con consecuencias incluso que podrían ser fatales. Otros riesgos modificables, los malos hábitos de higiene oral. Hoy en día se sabe que el mal cuidado, ¿sí?, de la zona oral de nuestro cuerpo, de la boca, etcétera, puede provocar procesos inflamatorios e infecciosos que pueden a la larga también provocar inflamación sistémica y afectar el metabolismo cardíaco y arterial. Y ya sabemos también que la higiene bucal también está muy asociada a la prevención de la infección por COVID. Entonces, hay un motivo más para poner especial cuidado en la higiene bucal, ¿sí? Y ya que hemos hablado tanto del COVID, no puedo dejar de referirme a los riesgos cardiovasculares asociados a la infección, porque las personas podemos contraer la infección por COVID, pero el desarrollo de la enfermedad, ¿no? La enfermedad se llama COVID-19, la enfermedad llamada COVID, ¿sí?, la enfermedad, como te decía, puede tener un curso más grave en la medida de que nuestra capacidad cardiovascular se vea reducida. Ese es uno de los principales factores de riesgo para hacer una enfermedad grave. El pobre estado cardiovascular de nuestro organismo, que pesa tanto como la edad y pesa tanto también como el sobrepeso u obesidad. Entonces, fíjate tú todos los beneficios que nos traería si tuviésemos un peso adecuado, con una salud cardiovascular adecuada. Sería una buena manera de prevenir una infección grave por COVID a pesar de los años. Y de hecho, hoy en día los expertos están de acuerdo en que el COVID-19, incluso en las personas que desarrollan la infección asintomática, deja secuelas cardiovasculares. ¿Y esto por qué razón? Porque las células del corazón son ricas en los receptores ACE2 y que son, digamos, la puerta de entrada del virus a nuestras células. Entonces, haya o no síntomas de la enfermedad, a la larga lo que sí vamos a tener son secuelas en nuestro sistema cardiovascular. Entonces, nuevamente, otra razón por la cual deberíamos nosotros velar por una buena salud cardiovascular que se ha unido a las demás que hemos revisado, ¿sí?
Bien, ¿qué podemos hacer para mantener saludable nuestro sistema cardiovascular? Podemos hacer mucho y podemos hacer mucho a partir de hoy. En primer lugar, y ya te lo había anunciado, tener una dieta saludable. En segundo lugar, tener un ejercicio regular. El ejercicio no puede ser de una vez al mes o una vez a la semana. Vamos a revisar ese tema dentro de un momento. En tercer lugar, reducir el estrés. Cuarto lugar, controlar el peso corporal. Quinto lugar, erradicar de nuestra vida el tabaquismo. Y por último, tener control sobre nuestra presión arterial y sobre nuestros niveles de colesterol sanguíneo. Vamos a ver rápidamente estos factores. En primer lugar, dieta saludable. Baja en carbohidratos, rica en fibra, ¿sí? Y también baja en grasas saludables. Comer al menos 5 raciones de frutas y verduras al día. Consumir proteínas magras, es decir, proteínas libres de grasas. Ustedes saben que las proteínas animales generalmente, sobre todo las carnes rojas, vienen acompañadas de grasa, ¿sí? Preferir más bien las grasas buenas como los aceites omega, ¿sí? Que vienen en el aceite de oliva. Aquí en el Perú tenemos el sacha inchi, rico en aceites omega, ¿sí? Y limitar el consumo de sal a menos de 1 cucharadita al día. La sal es un elemento de la dieta que podemos manejar, su tenor puede ser manejado. Así como hemos logrado reducir el tenor de dulce o de azúcar en los alimentos, podemos también ir reduciendo el tenor de sal de las comidas y esto va a contribuir a una mejor salud cardiovascular, ¿sí? Como productos de apoyo para una dieta saludable, Fusion te ofrece Liquid Fiber y No Carb Tea, porque habíamos hablado que necesitamos fibra, incluir la fibra en nuestra alimentación diaria. Liquid Fiber, No Carb Tea son productos que te aportan alrededor de 4 gramos de fibra prebiótica por stick. 4 gramos, cuando lo deseable de consumo diario de fibra es entre 25 y 30 gramos de fibra. Eso es lo que nuestra dieta diaria nos debería aportar. Pues bien, estos productos te aportan alrededor de 4 gramos de fibra por stick cada uno. Entonces es una magnífica ayuda para incorporar la fibra en nuestra alimentación diaria. Proteínas magras, proteínas saludables, y en eso, como sabes muy bien, querido Fusioner, y tú, querido invitado, que nos estás viendo esta tarde, déjame decirte que tenemos las mejores fuentes de proteína perfectamente saludables, libres de grasa. Tenemos el BioProfit, por ejemplo, que es una proteína que combina fuentes animales y vegetales, ¿sí? Con 0 grasa. Protein Active Fit, que es una proteína 100% vegetal. Lo dijo el doctor Hendricks hace un momento también, que habría que preferir las fuentes alimenticias de origen vegetal. Pues bien, las proteínas de la línea Protein Active, específicamente Protein Active Fit, son proteínas de altísimo valor biológico, 100% de origen vegetal. Y también tenemos como tercera línea de productos, fuente de proteína, nuestras Protein Soup. Protein Soup son sopas nutracéuticas que te brindan una ración de 15 gramos de proteína 100% vegetal en cada ración, o sea, en cada plato de sopa. 15 gramos de proteína vegetal. Bien, ahora, ¿cómo mantener saludable el sistema cardiovascular? Con ejercicio diario. Deberíamos tener por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio, aunque sea caminar, pero deberíamos tener ejercicio diariamente. Y el ejercicio supone, activación, ¿no?, de nuestros músculos, y esto lleva a generación de mayor calor en nuestro cuerpo y por lo tanto de transpiración. Debemos reponer, por lo tanto, el agua y los electrolitos. Y para ello tenemos 2 estupendas bebidas nutracéuticas, una de ellas Pre-Sport, para antes del ejercicio tener un extra de energía, Post-Sport, para después del ejercicio reponer, digamos, las fibras musculares en menor tiempo, un tiempo más corto. Pero ambas bebidas son básicamente bebidas funcionales para el deportista que te otorgan una correcta rehidratación para después del ejercicio. Entonces, haz parte de tu vida pre-sport y post-sport. Para el manejo del estrés, algunos consejos fundamentales. Relajarse, ¿sí? Cuidado con esto de la infodemia, el exceso de información sobre la pandemia que existe también en redes. No hay que relajarse. Respirar, meditar, descansar.
y también dormir 8 horas diarias. Ahora, también hay muchas personas alrededor del mundo cuyos patrones de sueño pues se han ido por la borda, porque al estar confinados en casa, incluso trabajando en casa, estudiando en casa, te levantas a cualquier hora, te acuestas a cualquier hora, haces las actividades a cualquier hora y eso altera el patrón del sueño y no lo puedes recuperar. Te tengo una excelente noticia porque tenemos un producto llamado No Estrés que te brinda tranquilidad y enfoque para justamente hacer estos ajustes tanto en tus mecanismos del sueño como también ajustes para que te mantengas relajado y tranquilo a lo largo del día. Para el control del peso corporal hay una herramienta que es fundamental y no me cansaré de insistir en recomendar su uso. Esa herramienta se llama el índice de masa corporal, que es una fórmula muy sencilla. Consiste en hacer una operación donde pones el peso en kilogramos y lo divides entre tu estatura en metros al cuadrado. Eso te va a dar un número, es una medida objetiva muy importante. Y ese número lo vas a ubicar en la tabla que tienes enfrente de ti. Entonces tenemos que si ese número te resulta 25 más, ya tienes un problema en tu salud que se llama sobrepeso. Pero si el número es mayor de 30, ya padeces una enfermedad llamada obesidad, que te predispone a su vez para otras enfermedades. Entonces, tenemos todos que hacer este cálculo del índice de masa corporal y realizárselo a todas las personas a nuestro alrededor y por supuesto también a nuestros clientes potenciales. Me hubiese encantado, yo he conversado con muchas personas que no tuvieron la precaución de pesarse cuando el tema de la pandemia comenzó, porque esa es una buena manera de llevar control de nuestro peso. Muchas personas se han dado cuenta que han subido de peso durante las cuarentenas en cada uno de sus respectivos países simplemente porque la ropa no les quedaba como antes, pero no tuvieron la precaución de tomarse el peso corporal o peor aún, no realizarse el cálculo del índice de masa corporal. Bueno, no importa, nunca es tarde, hazlo a partir de hoy. Luego, para controlar tu peso corporal tenemos productos importantes. Tenemos, por ejemplo, Thermo-T3, que es nuestro producto insignia, pues nuestro quemador de grasa por excelencia, combinación de 3 T's, L-carnitina, cetonas de frambuesa, extracto de tamarindo malabar, café verde, etcétera. Un producto de lujo que te va a ayudar a brindarte más energía y acelerar el metabolismo de las grasas que ya tienes almacenadas en el cuerpo. Y nuestros programas 5-14, que son programas nutricionales completos, con régimen nutricional, recetas, productos Fusion, complementos nutricionales que acompañan todo este programa, además de recomendaciones de ejercicio, meditación, etcétera. Es un plan nutricional de 14 días para mejorar tu fisiología y ayudarte en tu esfuerzo por eliminar kilos. Y lo tenemos en versión keto y en versión mito. ¿Sí? Y ya dentro de las recomendaciones finales que te voy a realizar esta tarde, tenemos, ¿no? Evitar las sustancias tóxicas que alteran el funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. En primer lugar, evita fumar, primero. En segundo lugar, limita el consumo de alcohol, evita el exceso en el consumo de alcohol. Lamentablemente las noticias que hemos recibido pues no han sido gratas porque el confinamiento, la cuarentena también ha provocado un aumento del consumo de bebidas alcohólicas en la población. Pues no debemos caer en ese peligroso juego, debemos realizar un consumo, si es que lo realizamos, un consumo muy medido de las bebidas alcohólicas. Evitar, por otro lado, los excesos de sal, de azúcares refinados y en general de los carbohidratos refinados. Preferir los alimentos integrales, ¿sí? Y finalmente promover el drenaje linfático. ¿Cómo? A través de la actividad física. ¿Cómo? A través del ejercicio. O también puede ser a través de masajes que nosotros mismos nos podemos brindar o nos lo puede brindar otra persona. Para mantener nuestro organismo depurado y libre de sustancias tóxicas, también tenemos productos que vienen en nuestra ayuda. En primer lugar, Pack Detox, que es un programa nutricional nuevamente diseñado por nuestro departamento de nutrición, que es un programa de solo 5 días para eliminar de tu organismo todos aquellos rezagos tóxicos que podría haber dejado el mal manejo de la dieta o el exceso en los consumos de alcohol y otros elementos nocivos para la salud.
Pack Detox significa el compromiso que adquieres de depurar a tu cuerpo en un proceso de 5 días acompañado por los mejores productos Fusion del sistema base, que son justamente los productos depurativos, además de recetas saludables. Tienes extractos, jugos, ensaladas, un proceso de 5 días para una correcta depuración. Y productos importantes también para la depuración, podemos hablar de Alpha Balance para la depuración interna de nuestro organismo, para promover la alcalinidad de nuestro cuerpo, y Rexet, que trabaja específicamente en la depuración de nuestro hígado, sobre todo cuando hay acumulación de grasa u otros elementos tóxicos, exceso en el consumo de medicamentos u otros elementos que particularmente dejan residuos en nuestro organismo. Última recomendación que te hago es el control periódico de tu presión sanguínea. Todos los adultos, por lo menos todos los adultos, deberíamos conocer nuestra presión normal como conocemos el número de nuestro documento de identidad. Absolutamente todos deberíamos conocerlo, ¿sí? Y esto no lo debemos hacer solamente cuando tenemos algún problema y vamos y llamamos al médico o acudimos a un centro de salud. Deberíamos hacerlo en circunstancias normales, de relajación, de tranquilidad. Esa es nuestra verdadera presión normal, y la presión normal varía de persona a persona. Así que deberíamos hacer un control periódico de la presión arterial, conocerla, te vuelvo a repetir, como si fuera el número de nuestro documento de identidad, y también hacernos, si tenemos de 40 años para adelante, hacernos un control de colesterol, triglicéridos y glucosa al menos al año. Una vez al año deberíamos hacernos un control de estos parámetros, simplemente para verificar que todo marcha correctamente en nuestro organismo. Resumiendo, queridos amigos, tenemos algunas pautas importantes. En primer lugar, tenemos que cuidar nuestro sistema cardiovascular. ¿Sabes por qué? Porque, como dice en la gráfica, efectivamente, este sistema, a través de él circula la vida misma, la nutrición, las hormonas, las defensas inmunológicas, el oxígeno, todo lo que significa vida, calidad de vida, prolongación de la vida de nuestro organismo, viaja a través del sistema circulatorio. Hay que cuidarlo. Los mayores factores de riesgo, los factores modificables, están en nuestras manos. Nosotros podemos manejar nuestra dieta, manejar el estrés, evitar los hábitos perniciosos, etc. Depende de nosotros, ¿sí? Hoy más que nunca, en este contexto COVID, porque ya te hablé de que esto va a dejar secuelas en las personas que se infecten, sí o sí va a dejar secuelas en nuestro aparato cardiovascular. La alimentación saludable, el control de peso, el ejercicio, la salud emocional son claves para controlar estos factores de riesgo. Y en Fusion te ofrecemos soluciones efectivas para ayudarte a través de los mejores productos nutracéuticos del planeta a tener un corazón sano. Y recuerda que nuestro eslogan es efectivamente, ¿no? En Fusion mejoramos tu vida. Muchas gracias, queridos amigos, por su atención.